Bueno, estamos con Sandino Núñez para la primera de un ciclo de entrevistas que comienza hoy en Hemisferio Izquierdo TV. Sandino Núñez es nacido en Tacuarembó en 1961, licenciado en Filosofía, especializado en temas de lingüística y filosofía del lenguaje. Es ensayista, crítico, escritor y docente. Fue director de los suplementos La República de Platón, del diario La República, y de Tiempo de Crítica, de la revista Caras y Caretas. También fue guionista y conductor del programa Prohibido Pensar, emitido por Televisión Nacional entre 2009 y 2010, y actualmente publica artículos en su blog Geopolítica de la Subjetividad y en la revista de ensayos Prohibido Pensar, de la que es editor. También publicó varios libros, entre los que se destacan Lo sublime y lo obsceno, Geopolítica de la Subjetividad, Disney World, Violencia territorial en la aldea global, El miedo es el mensaje, Cosas profanas y Breve diccionario para tiempos estúpidos, entre otros de una larga lista. En sus trabajos en general podemos encontrar tanto reflexiones teóricas sobre la filosofía como, sobre todo, el uso de la filosofía para el análisis de los problemas concretos de la realidad. El hilo conductor es siempre la crítica, en el sentido más profundamente filosófico de la expresión, de las derivas económicas, sociales, políticas y culturales del capitalismo y, fundamentalmente, de las conexiones entre estas distintas esferas. Sandino, muchas gracias, buenas tardes y, bueno, nuevamente, por favor, es muy grato para nosotros que compartas este espacio. La gratitud es mía. Sandino, en uno de tus últimos libros, en tu último libro, Breve diccionario para tiempos estúpidos, decís que la democracia funciona como algo así como un contravalor de la política. ¿Por qué decís eso? ¿A qué te referís con eso? Bien. Voy a hacer un pequeño rodeo, ¿sí? ¿Cómo no? Perfecto. El asunto tiene que ver con cómo se define en la antigüedad clásica, digamos, que nosotros somos herederos de ese tipo de conceptos, etc. Cómo se define el problema de la polis, el problema de la política, sino precisamente como una especie de objeción o de superación, diríamos, en el lenguaje medio hegeliano, hegelés, digamos, de superación de un estado como de coexistencia de los individuos o de los cuerpos o de los metabolismos. Ese estado de coexistencia es un estado económico, vamos a decirlo así. Es decir, tiene que ver evidentemente con ciertas urgencias de la vida práctica, vivir bien, ganar mejor, intercambiar el excedente de la producción con alguien, aparearme, reproducirme, etc. Para los griegos, la lógica que determina y domina este tipo de intercambios es privada, es decir, es una lógica económica. La política parecería como una objeción conceptual a esa lógica. Es decir, la política es, ¿cómo decirlo?, es interponer un recurso de negatividad con relación a esa lógica. Es cortar precisamente con la eterna o indefinida circulación de cuerpos, bienes, mercancías, dineros, afectos, etc., para poder pensar un concepto de lo social. Digamos, la vida desde el punto de vista económico no tiene significado alguno, sin embargo puede intercambiarse técnica o económicamente por otras vidas. En cambio es recién la política la que entiende que la vida no tiene valor en el sentido de que está por fuera del sistema de intercambios y por lo tanto al no tener valor adquiere significado. De manera que la lógica política es un poco la lógica de la significación, mientras que la lógica económica es la lógica del beneficio, del intercambio, la lógica pragmática, cotidiana, etc., que puede también entenderse a gran escala, las macroeconomías, los grandes proyectos de economía política, etc. Ahora, el asunto es cómo, si la política se entiende precisamente como una especie de puesta en concepto de la economía, ya que no es otra cosa, podemos entender hoy los juegos técnicos de la democracia, o cómo podríamos entender hoy los juegos prácticos de la democracia. Todo eso que se mide en el fetichismo incesante de la cifra, el índice de empleo, los percentiles de esto y de aquello, las encuestas, las preferencias del votante,
Hace un tiempo vino alguien de Facultad de Ciencias, no era de Ciencias, creo que de Sociología, no recuerdo. Hacer una entrevista, digamos, no era una entrevista, en realidad era una, ¿cómo se llama? Es una encuesta. El tema era, dado -10 extrema izquierda, +10 extrema derecha, y suponiendo que el 0 es una postura razonablemente moderada, ¿dónde me ubicaba yo? Es decir, yo era -2, +4, 5,2, etc. Lo terrible es que para poder responder, es decir, responder no es posible, está claro, ¿no? Es decir, uno tiene que ir contra la ontología que permite esa pregunta. Cuando nosotros éramos más chicos, yo era chico, la diferencia entre alguien de izquierda, no, ustedes no, eran un borrón en la cabeza de sus abuelos. La diferencia entre alguien de izquierda y alguien de derecha era más bien la diferencia interna. Es decir, en principio uno tiende a considerar que tenés como dos individuos con conceptos políticos divergentes o opuestos o antagónicos con respecto al mundo, a la vida, etc. Y en realidad uno piensa que en rigor la clave la tiene el izquierdista y no el derechista, por una razón muy simple. Ser de izquierda para un izquierdista es algo así como una especie de evolución del espíritu político hacia la forma superior. Si ser de izquierda quiere decir estar un escalón por encima en la escala zoológica de la política, digamos, con relación a la derecha. Y esto que puede parecer pretencioso, autoritario, qué sé yo, es vital, es básico. El de derecha no puede nunca tener un concepto así sobre la izquierda. Para el de derecha, el izquierdista es una sustancia que se opone a su modo de vida. Mientras que para el izquierdista, el derechista es su pasado, su infancia, los tiempos oscuros en los que todavía hacíamos política por tradición o por superstición o por miedo o liberados a los vaivenes del poder o lo que fuera. Y por lo tanto, ser de izquierda quiere decir estar tocado por una forma superior de la conciencia política o de la racionalidad política, ¿sí? De manera que yo no podría entender izquierda y derecha en ese sentido. Es decir, no podría entender un -10 y un +10 y un 0 donde parecen aglutinarse las partículas neutras, esas que tienen un concepto técnico o pragmático de la vida pública y por lo tanto superaron las viejas etapas ideológicas, etc. La sensatez consagrada en el espectro político. Absolutamente. La sensatez, además, que es una palabra rigurosamente coextensiva a la palabra pragmática. ¿Está claro? Es decir, como si lo sensato, aquello que tiene sentido, fuera, por definición, algo así como un algoritmo técnico para ahorrar tiempo, ahorrar fuerzas, energías, etc. Es decir, es una fantasía que todavía está por verse, ¿no? Es una fantasía demasiado profundamente incrustada en nuestra vida como para que uno se desembarace de ella únicamente haciéndola notar, eso está claro, ¿no? Pero desde que a alguien se le ocurrió decir que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, o a Ockham cuando dijo, dadas dos hipótesis sobre el mismo hecho, prefiero la más simple. Es decir, ¿por qué habría yo de elegir la hipótesis más simple? Parecería que la sencillez, la simpleza, el ahorro de cálculo, la capacidad técnica de prever, etc., fuera efectivamente como la forma misma de lo sensato. Ahora, para que me desvíe un poco. El asunto es, un izquierdista no toleraría nunca una línea recta con un +10, un -10 y un 0 en el medio, jamás. De manera que para responder esa pregunta, si yo respondo -7, en realidad mi respuesta es de derecha, vamos a decirlo así para cortar camino, ¿está claro? Porque en rigor estoy utilizando una ontología que viene ya incorporada en un pensamiento muy lineal, muy tonto, muy práctico, digamos, que lo que hace es tomarle el pulso a la opinión pública, digamos. Respondiendo a la pregunta estás legitimando absolutamente una pregunta privada. No hay más remedio que destruir el lenguaje en el que esa pregunta está hecha. Es decir, y eso quiere decir empezar otra vez. ¿Sí? No es simple, se supone.
Ahora, fíjate que si la política es precisamente una objeción a la economía, y la democracia hoy es el juego mismo de lo sensato, en ese sentido en que vos decís, lo sensato pragmático, lo sensato práctico. Ahora, con los ajustes, ¿no? Es muy curioso. No va a haber ajustes, hubo ajustes, está bien. Todo el mundo, con todo el mundo quiero decir el periodismo liberal de todos los días, el mundo que se escucha. El mundo que se escucha y que se ve, entiende que ahí hay como una insinceridad, porque son oportunistas y porque la oposición siempre juega a ser oposición, es decir, es como el papel convencional adjudicado por el guionista del teatro, digamos, a eso que es la oposición, que siempre está ejerciendo una perpetua fiscalización técnica de la democracia, como si la democracia se agotara efectivamente en el desempeño técnico de un gerente, etc. Y por lo tanto están mucho más preocupados por la incoherencia de haber dicho en la campaña electoral no va a haber ajustes y ahora está desmentida, digamos, que de pronto no dispara el Ministerio de Economía, el Ejecutivo, etc. Ahora, ¿por qué esos ajustes tienen que ir a atacar el problema del déficit fiscal? Es decir, a mí, digamos, yo, vamos a ponerlo así, ¿en qué me beneficio, digamos, de que el déficit fiscal sea el objeto fetichista del equipo económico democrático de este gobierno? Nada, absolutamente nada. Es decir, en la medida en que la política únicamente sea recurso técnico, gestor o gerencial de cuestiones tales como el déficit fiscal, la balanza de importaciones, el crecimiento o no del PBI, etc., yo creo que estamos dominados por un discurso completamente abstracto, en el cual la política no tiene mayormente una dimensión de significación, sino más bien reproducir el propio funcionamiento del capitalismo. Es decir, lo que hace la política, el juego democrático de la representación parlamentaria a través de partidos que se votan, etc., es efectivamente consagrar la mecánica misma del funcionamiento del capitalismo. Chao, no es otra cosa. Y por lo tanto, yo no sabría muy bien cómo me beneficiaría yo. Digamos, es claro que se puede contraargumentar, pero yo no estoy muy interesado en escuchar eso. ¿Cómo diablos yo me beneficiaría, o por qué yo soy un beneficiario del aumento de las exportaciones? Y no un sector exportador que exporta y gana. ¿Por qué yo tengo que aceptar que en estos 10 años, se supone que de viento de cola en la economía, etcétera, todos pudimos haber andado 10 veces mejor, pero no anduvimos? Ahora, hay monocultivistas, hay empresas que entraron con, no sé, con 10.000 formas explícitas o más o menos veladas de pintarrajearse, ponerse peluca, poner cara de churro para ver si se atrae la inversión extranjera. Se habla incluso del capital trabajo, de la cultura del trabajo. Bueno, en fin, no me quiero ir demasiado lejos, voy a pararlo por acá. En ese sentido, en el sentido en que la democracia parece hoy una cuestión de medios, masas, periodismo y gestión económica, técnica, digamos. Bueno, en ese sentido la democracia es una prolongación de la economía y no es un corte con la economía. Ese corte con la economía que hizo, entre otras cosas, que el señor Carlos Marx en algún momento empezara a hablar de capitalismo, ¿no? Ya que la economía puede entenderse una especie de universal abstracto, digamos, que siempre está ahí. Vale decir, parecería ser un nivel irreductible del análisis de cualquier fenómeno social. Es decir, decirle a la economía que no existe es como medio tonto. Sin embargo, la forma de hacer significado a la economía, la forma de juzgarla, juzgarla en tanto que justa o injusta, etc., es precisamente la misión de la política. Ahora, si la política no aparece ahí, y yo no creo que vaya a aparecer ahí, bueno, será cuestión de empezar a buscar formas
distintas de hacer política, formas nuevas de hacer política, quizá al margen de los partidos, de la representación parlamentaria, etc. Pero creo que habría que ser muy radicales. O sea que si los griegos inventaron la democracia como una forma por excelencia de la política, en la actualidad hemos convertido a la democracia en algo funcional a la lógica mercantil que nos impone el capitalismo. Así es, así es. Lo que pasa es que para los contemporáneos, yo diría que para los modernos, para los contemporáneos, la democracia, fiel al estilo anglosajón, digamos, comenzó a ser algo así como un modo de gobierno. Yo entiendo que hay toda una línea continental europea de reflexión política, de alemana, francesa, etc., que intentan entender la democracia no como un modo de gobierno, es decir, no como un estilo, como un procedimiento de gobierno, sino como básicamente como algo coextensivo a la propia política. Y la democracia asegura, en cierto modo, el depósito de soberanía hecho en esa noción llamada pueblo. Ahora, el asunto es que la otra línea, la línea que entiende la democracia como un modo de gobierno, ha estado, yo diría, sobre todo a lo largo del siglo XX, profundamente alentada por cuestiones de Guerra Fría. Estamos en las democracias occidentales contra los totalitarismos burocráticos, se puede seguir, ¿no? O el régimen de partido como el régimen de partido único, como el nacionalsocialista, que dicho sea de paso gana elecciones, claro, se declaró por ganar elecciones, o el Partido Comunista, etcétera, ¿no? Es decir, partidos totalitarios que no pueden ser elegidos, etcétera. De manera que la democracia empieza a caer en otra cosa, cae en una especie de plebiscito electoral, ¿no? Es decir, la democracia no es algo que asegura la circulación del significante político por una especie de axioma de equidad, no, es otra cosa. Es asegurar a todos y cada uno de nosotros la libertad abstracta de poder elegir entre A, B o C, ¿no? La dimensión de lo espectacular, ¿no? La dimensión de lo espectacular, la dimensión de la fiesta, que efectivamente están profundamente anudadas a la democracia, como un modo de gobierno y sobre todo como una especie de consagración del mito fundacional de la política cada 4 años, etc. El asunto es, yo me voy a poner por un segundo platónico, siempre me pongo platónico, así, pero por un segundo me voy a poner antipáticamente platónico. Platón decidía, en su momento, por obra y gracia de sus ideas, oponer la democracia a la aristocracia. Él decía, la política tiene que ver con la aristocracia, y es una aristocracia de filósofos. ¿Ah? Él no era demócrata, está muy claro. La democracia para él es la promiscuidad misma de la vida sin política, donde todos son todos, ¿no? Cosa que se parece un poco al eslogan de una compañía de servicio de telefonía móvil, que decía todo el tiempo, todo no sé qué, todos juntos, todos conectados. Exactamente. Es decir, es una especie de orgía insoportable de la que no puedo sacar la nariz. Ahora, ¿usted está seguro, señor Platón, le dicen, de que el gobierno tiene que ser ejercido por unos pocos? Los aristócratas, ¿no? Él dice, bueno, mire, sí, por unos pocos, pero la salvedad es esta. Cualquiera puede ser esos pocos. Es decir, cualquiera puede ser aristócrata. La diferencia entre el cualquiera y el todos es vital para que funcione algo del orden del lenguaje o algo del orden de la crítica. El cualquiera es un lugar vacío, ¿sí? El concepto de política como lugar vacío, de democracia como lugar vacío, etcétera, ha sido ampliamente desarrollado a partir de Smith y después, no recuerdo cómo se llamaba el francés, Dios, bueno, no importa. La idea de que un sistema político tiene que básicamente contemplar el siguiente problema: cómo el lugar del poder no puede coincidir con el ejercicio del poder. El lugar del poder contiene un excedente con
respecto a aquel que ejerce el poder, y ese excedente es una fuerza capaz de criticarlo, de abolirlo, de superarlo, de derrocarlo, etc. Es decir, que una vez que se instala el procedimiento político, se instala el contraprocedimiento que me permite a mí situarme siempre un poco por encima de la política. ¿Sí? Lo mismo ocurre, supongo yo, con la legislación, o algo similar ocurre con la legislación. Una ley es el contenido positivo de la ley, pero esa ley contiene negativamente una potencia para superar esa ley, porque de lo contrario hemos dado con la palabra de Dios y por lo tanto no vamos a mover más. Como si Dios fuera Mick Jagger hoy. Si se quiere, desde el hemisferio izquierdo intentamos contribuir en lo que vemos que es un hueco en el debate público, político uruguayo en la actualidad, que es el debate en torno a los problemas estratégicos de la transformación de la sociedad. Por debates de los problemas estratégicos o debates estratégicos entendemos aquellos que refieren a entender y caracterizar el orden socioeconómico en el que vivimos, a entender y discutir diferentes estrategias para superarlo, de entender y discutir qué sujetos pueden protagonizar esa transformación y todos los problemas conexos que eso tiene, el problema del poder, el problema de la dominación, el problema de la hegemonía. Precisamente sobre uno de esos temas, el tema del sujeto, tú decís algo así como que la cuestión del sujeto político no es la libertad, sino la liberación, o en una interpretación posible, la emancipación. ¿A qué te referís cuando decís eso? Yo puedo tomar libertad, hablo del vocablo, libertad, ¿no? Como si fuera una especie de sustancia trascendente, digamos, que flota sobre las aguas como el Espíritu de Dios, una especie de utopía, pero una utopía que yo podría conquistar o conseguir, ¿no? Es decir, en ese sentido la idea funciona como un arquetipo, ponele, ya que estamos, ¿no? Pero yo puedo entender, y creo que de eso se trata la lectura para el caso, que libertad no es nada como una preimagen ideal de un futuro posible, sino que es básicamente una falla en la estructura del presente. Yo puedo pensar que libertad es un concepto negativo, ¿no? En el sentido en que una idea no funcionaría como un arquetipo que me llama desde el horizonte, sino más bien que es aquello que me permite entender el mundo hoy como algo no libre. No puedo yo definir aristotélicamente la libertad. Sin embargo, yo puedo reconocer una situación de esclavitud o de injusticia o de lo que sea, ni bien la veo. Y yo creo que se trata de eso, que el problema de la idea, de las famosas ideas filosóficas, etcétera, tiene que ver básicamente con eso, con entender que el mundo no cierra completamente, que hay una falla, y que esa falla, en definitiva, es lo que me permite a mí interponer un recurso crítico. Ahora, ese recurso crítico interpuesto en esa falla, eso es la liberación. Es decir, lo que yo tengo que garantizar, en cierto modo, es que yo, en tanto que sujeto político, me entienda como el itinerario infinito de la liberación y no como el arribo a un terreno concreto, específico, por más que sea distante o que esté en un futuro apenas comprensible, etcétera, al que llamamos libertad. Algunos filósofos, no recuerdo ahora cuáles eran, alemanes, supongo yo que por el lado de Habermas podría venir alguno, le reprocharon en algún momento a la famosa filosofía de la liberación latinoamericana de los años 70, que hablaban mucho de liberación y no pensaban y nunca habían hecho un debate sobre libertad. No sé qué respondió la filosofía de la liberación, pero lo que no entendió el objetor es que precisamente el problema es la liberación y no la libertad. Nosotros no vamos a hacer un debate sobre la libertad para empezar a liberarnos, al contrario, es porque libertad es una especie de borrón, de concepto negativo, digamos, que puede ser introducido axiomáticamente como praxis colectiva, ¿sí? Y no por el hecho de que exista. A ver, en el manifiesto comunista, Marx y su paisano dicen: el comunismo no es una preimagen ideal de sociedad en el futuro por la que vale la pena luchar.
quienes hayan creído esto, y yo creo que en cierto modo todo el siglo XX creyó esto, ¿sí? Se equivocan. El comunismo, si algo es algo que deberá surgir de una crítica al modo de producción capitalista. Ahora, por crítica al modo de producción capitalista hay que entender algo muy radical, ¿está claro? Es decir, el modo de producción capitalista es un modo de producción. Vale decir, la economía política en el capital es la economía política. Lo que quiero decir es esto, no se puede ir contra el capitalismo pensando que podemos dejar intacta la economía política. No. Es decir, nuestra relación filosófica, intelectual, discursiva, con la propia economía política y con la economía tiene que ser otra. No puede ser la que es. ¿Sí? Es una de las formas de atravesar el fantasma de la sociedad capitalista. Si yo dejo de pie toda la ontología técnica alrededor de la cual gira este mundo, tarde o temprano tengo capitalismo porque no pude salir de él. Mi utopía es una utopía capitalista, me guste o no me guste. Por más que socialismo sea la palabra que yo pongo como para clavar en la puerta de esa ciudadela, o incluso comunismo. ¿Sí? ¿Está bien? Correcto, eso implica comprender cómo ontológicamente, utilizando algunas de tus expresiones, Sí. el modo de producción capitalista niega la libertad y por lo tanto pone la necesidad de la liberación. Digo porque esto es algo que no es frecuentemente asumido, no digo en los debates de la izquierda con vocación postcapitalista, pero sí en los debates que ponen al centro como lo sensato, ¿no? ¿Cómo? Quiero decir, ¿cómo? La ontología capitalista como algo que niega la libertad. El funcionamiento del modo de producción capitalista, su lógica como negador o negación de la libertad. No sé si podríamos hablar de negación en ese caso, pero de todas formas, a ver, ¿cómo nos vamos a situar frente a la libertad? En tanto libertad es una palabra, digamos, que políticamente tiene una historia relativamente precisa, sobre todo en la modernidad, ¿no? Es decir, ha sido una convocatoria revolucionaria, ha sido una promesa de pasado mañana, es mi propia utopía individual y también la colectiva, etc. Ahora, si yo no entiendo mal, la política es una forma de decir que la libertad tiene que ser entendida como un rasgo negativo, ¿no? El capitalismo precisamente lo que hace es dármela, ofrecérmela como algo positivo. Es decir, como una objetividad, como una estructura independiente de mi subjetividad, mi praxis, mi historia, etc. Ahora, digámoslo así, la libertad es la libertad de vivir con arreglo a las exigencias de mi cuerpo. Vale decir, puedo tomar agua cuando quiero, puedo comer cuando quiero o cuando lo necesito, no me voy a mover si eso no depende estrictamente de mi voluntad, etc. Ese terreno es más bien abstracto y muy resbaladizo. El problema más bien es otro. El asunto es, a ver, cómo la libertad es consumida como libertad, en tanto el consumo siempre gira alrededor de un objeto concreto y parcial, a diferencia de la significación de la crítica o de la política, que más bien gira alrededor de una falta o de un vacío, como veíamos hoy, ¿no? Libertad es el nombre que yo le doy a una falta, y es por eso que yo puedo tener un concepto de libertad o un concepto práctico colectivo de libertad. Si la libertad efectivamente fuera una cosa, ¿sí? Un objeto, una ciudad, una utopía o lo que fuera, bueno, en ese momento estamos muertos, ¿sí? No nos podemos pensar, no podemos ser conscientes de qué es lo que nos falta. Y si de algo el sujeto es consciente, es de lo que le falta. ¿Está claro? De manera que ahí siempre va a haber un estiramiento sobre la falta, la famosa falta, y un estiramiento sobre
lo que algún psicoanalista llama el significante de la falta. Para el caso libertad es la palabra que está en lugar de aquello que a mí me falta. ¿Está claro? ¿Sí? Ahí va. Ahora, si uno se sitúa en otro plano, fíjate que yo puedo tener promesas de longevidad, suponete. Señor, con los actuales avances de la ciencia y la tecnología médica, 150 años para la paz. Tranquilo. Perfecto. Sí, vamos. De taco lo hacemos, 150. Mire, todo su sistema inmunológico ha sido reforzado. No solamente en usted, sino también afuera de usted. Ese reforzamiento del sistema inmunológico son las cámaras de seguridad que pone el Ministerio del Interior. Es el Lisoform que yo compro en el súper, porque entiendo que la vida, el aire, la casa están llenos de gérmenes y cosas por el estilo, y por lo tanto ese exceso de vida a mí me molesta un poco. Yo preferiría controlar esas cosas, ¿no? Son las incesantes cifras que escupe todo el tiempo el monitor del discurso público liberal. ¿Sí? Alerta naranja porque hay viento, se esperan bien, ¿no? Van a llover chorizos. Por lo tanto tenemos alerta roja en la zona media de no sé qué. Índice de criminalidad, sube 2,3% en tal momento, en tal otro. Yo prefiero, aún con toda la grosería que eso implicaba, cómo se planteaba el problema de la seguridad nacional en los años 70, en los años 60 y en los años 70. Vale decir, la seguridad nacional estamos alertas ante un enemigo ideológico que se opone a mi forma política de vivir, ¿sí? O que se opone a el significado político de mi vida. Y por lo tanto se trata de un tipo muy taimado, digamos, que no está de acuerdo con la democracia, que no le gusta la circulación libre de las personas y de las cosas, y que por lo tanto está agazapado, infiltrándose en todas partes como para que venga efectivamente la bota de Stalin, nos pise a todos, etc. Pero eso es un enemigo ideológico. Si ese enemigo es ideológico, quiere decir que yo también tengo una dimensión ideológica del ser mío, ¿no? Ahora no. Ahora los enemigos no son enemigos del significado político de mi vida, son enemigos de mi vida. Atacan a mi cuerpo y atacan a mi propia vida, es decir, me hacen vulnerable. El delincuente es como un virus, no se sabe muy bien de dónde salió ni por qué, no tiene razón alguna de ser, es como una especie de... Hay que cuidarse. Claro, pero es que es una especie de anomalía pura en un sistema de racionalidad predictiva, digamos, que cierra siempre alrededor del tema liberal de la seguridad. Y la seguridad es seguridad en la medida en que todo el cuerpo social parece estar acostado en un CTI, en una cama, en un hospital, ¿sí? Conectado a los monitores que escupen incesantemente las cifras de su rendimiento, de su cuerpo, de su estado, etc. Y por más que esas cifras no sean malas, el gran engaño consiste en no entender que si esas cifras están ahí es porque podrían ser malas. Es decir, permanentemente hay una amenaza de catástrofe, todo el tiempo. La catástrofe es ecológica o, no sé, o económica, según, se hundió el Producto Bruto. Mirá, lo vimos pasar al Producto Bruto, iba flotando para allá, para el lado de África. Se van poniendo de moda alternativamente, ¿no? Claro, absolutamente, ¿no? Pero todas son coextensivas, es decir, ninguna significa nada, meramente es la intrusión de lo ajeno radical, con respecto a lo cual no tenés ninguna hipótesis, excepto de que es hostil y te va a joder, ¿no? Yo insisto, va desde medicación, industria farmacológica, el espectáculo, los accidentes de tránsito. Fíjense, pauten un informativo y se dan cuenta. Es eso, ¿no? Vamos a hablar precisamente de uno de esos ejemplos, Sandino, porque en los últimos años hemos visto que durante los gobiernos progresistas se han instalado diversos mecanismos de control o de vigilancia social, desde los propios megaoperativos en los barrios marginados de Montevideo hasta el sistema del Guardián, el sistema de vigilancia del Guardián que montó también el Ministerio del Interior, sin que ello haya tenido
muestras o síntomas de rechazo fuertes por parte de la sociedad uruguaya. Entonces, teniendo en cuenta ese fenómeno, ¿qué relación ves vos que existe entre el problema de la vigilancia, la democracia y el progresismo en el Uruguay de hoy? Además el vínculo que existe. Son amigos, son re amigos, son culo y calzón. Uno los ve caminando juntos. Como estoy del brazo, dos alegres compadres. Al clásico van separados, por las dudas. Al Sí, clásico van sí, separados. En un momento dio toda la sensación de que la izquierda era la nueva herramienta que había descubierto el capital para poder hacer negocios que ya no podía seguir haciendo con la derecha, debido a la falta de apoyo popular. En Uruguay creo que eso quedó claro, clarísimo. Clarísimo es que el capital pudo hacer negocios en Uruguay porque la izquierda está en el poder, eso está claro, ¿no? Es decir, si hubiera estado Jorge Valle, o el Cookie, o quién sabe, o cualquiera de estos, me da la sensación de que UPM no entraba, ¿no? Ya tenía escrito en el cielo, la gente en la calle. Ahora, fue hecho con un gobierno de izquierda, nadie dijo absolutamente nada. Cómo se aprieta en definitiva todo el cinturón alrededor del problema liberal de la seguridad, o sea, reforzamiento del sistema inmunológico precisamente alrededor del tema de la policía, ¿no? Precisamente en gobiernos de izquierda. Se llenó la ciudad de cámaras, te pinchan el teléfono, está bien, no me voy yo a poner en defensor de las libertades individuales, etcétera, pero de todas formas es significativo que los estandartes clásicos, digamos, de un izquierdista soft, estaban precisamente en mi libertad y mis garantías constitucionales y mis derechos no pueden ser avasallados, etc. Nadie puede venir a golpear con su culata, con la culata de su escopeta mis puertas a las 3 de la mañana, bla, bla, bla. Ahora, todo eso está siendo ejercido sistemáticamente en un gobierno de izquierda, ¿no? Ahora, la sensación que yo tengo es mucho peor. Porque la izquierda encarnó, o terminó por encarnar mucho mejor, el ideal tecnológico del capital de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Parecería que la derecha cayó en cierta obsolescencia porque todavía conservó un perfil, digamos, de clase. Se le nota la clase, y la izquierda ya no. Ya logró ocupar ese grado cero que antes... Entonces corrió hacia el centro de la derecha. Ahí va. Si no, o por lo menos no a tiempo. Bueno, sí, pero no se le cree mucho, ¿no? Es decir, cada vez que aparece Cookie Chico con sus cosas, vos da toda la sensación de que es un muñeco social actuando, pero no ves efectivamente un grado cero como el que ves cuando aparece Astori, ¿no? Astori es como la banalidad del mal, un señor que no usa ropa de marca, cuyos zapatos por ahí tienen incluso hasta algún agujero, etc. Es decir, son funcionarios impersonales al servicio del capital y no son otra cosa, ¿no? Ni siquiera no son clases dominantes, eso es lo que quiero decir. Antes nosotros estábamos mucho más cerca del odio de clase. Ahora estamos más bien del lado de una gestión, si bien digo, una especie de gestión de expertos de la economía, que dicho sea de paso es la palabra con la que ahora se dice capitalismo, ¿está claro? Es decir, estamos ante una gestión de expertos de la máquina impersonal del capitalismo. Es decir, de eso que no significa nada, pero que sin embargo funciona. Es decir, que funciona está clarísimo, ¿no? Ahora, que deje de funcionar es una cuestión que está en nosotros. Pero, ¿por qué nadie se queja o nadie protesta bajo distintas formas o no hay gestos de indignación ante estos mecanismos de vigilancia social? ¿Por qué no hay tanta indignación con un mega operativo? Quizá, bueno, uno lo puede entender porque no afecta directamente a buena parte de la población, pero no hay tanta indignación tampoco con el Guardián. Es decir, nos están filmando todo el tiempo, se puede saber dónde estamos, qué estamos haciendo, etc. ¿Qué nos dice eso sobre la sociedad? Tú hablabas recién de cómo el ser de izquierda ha terminado por asumir o naturalizar esas prácticas. Sí.
Yo no sé si buscar esa respuesta en la izquierda o buscarla más bien en la casi infinita capacidad de amortiguar todo que tiene Uruguay. No voy a ir lejos, yo espero, ¿no? Uruguay es un país que tiene una peculiaridad muy extraña. El Estado es anterior al territorio. Es casi como el modelo mismo de Estado-Nación, ¿no? Un Estado determinando cuál es el alcance del ser nacional, y eso te voy a decir que no deja de tener sus ventajas, ¿no? No existe en nosotros mayormente ese furor territorial que existe en otros lugares, que se entienden muy ligados a profundamente construidos desde la raigambre o el paisaje o lo que sea, o el folclore, etc. Nosotros no, somos más bien neutros, ¿no? Uruguayos, sí, y eso no me parece feo, en serio, no necesariamente me parece una cosa jodida. Aunque suene feo, cuando los argentinos consignaban las Malvinas son argentinas, en el terrible coso aquel, en Uruguay, acá en Montevideo apareció un grafiti que decía Malvin es uruguayo. Da la sensación de que ahí hay una especie de contrasentido que es interesante precisamente por eso, es decir, y yo te regalo Malvin, si sirve para algo. Ahora, yo insisto, eso no deja de ser una ventaja, pero que en cierto modo a largo plazo también forma una especie de estado inercial que es muy desagradable. Cuando se instalan todas esas recetas de las llamadas nuevas izquierdas o nuevas democracias, etc., esa especie de estado exacerbado no por el sujeto político, sino por la otredad radical del otro. Vale decir que ahora el otro, o bien soy yo, o bien el otro es un acosador, y empezamos a interesarnos muchísimo por las luchas de las minorías, por el reconocimiento de la identidad por parte de las leyes o de lo público, etcétera, de tales o cuales sectores minoritarios. Empezamos a intervenir con cosas tales como leyes de discriminación positiva, etcétera, ¿no? Todo eso demoró en llegar. Ahora, una vez que llegó, yo creo que se instala como una especie de costra. Es decir, se instala como una especie de ritual, de estribillo, porque este país es muy terrible en eso, es profundamente mediocre, de veras. Y autocomplaciente, ¿verdad? Sí, pero mediocre. Es decir, si alguien hace notar que la desinencia O en castellano es la desinencia de género masculino, entonces tenemos que apurarnos a escribir O y amonestarlo con una A. Pero como OA es masculino o femenino, y seguramente va a haber alguien que se queje de que no se siente del todo masculino o del todo femenino, por lo tanto hay un gradiente entre hombre y mujer que no está contemplado, y seguramente más allá de hombre, más allá de mujer también, entonces tenemos que poner X o asteriscos o cosas por el estilo, arrobas, etc. Es decir, toda esa boludez. Por decirlo en términos técnicos, ¿verdad? Sí, para decirlo en términos, pero sí, notoriamente técnicos. Esto me lo aconsejó Hegel. No, te iba a decir del PNUD. Me mandaron como una cosa. Ahora, se dan cuenta de que en cierto modo estas políticas de identidad, políticas de género, preocupaciones técnicas, aparecen señoras con caras afligidas realmente por el terrible problema del bullying y del mobbing, ¿no? En serio. Es decir, somos grandes, eso a mí me aflige mucho, ¿no? Ahora, eso se ha convertido en el eje de la intervención comunitaria, política, colectiva, etc., ¿no? Ahora, lo terrible es que eso expande, porque naturalmente el mobbing que puede ocurrir en la escuela también puede ocurrir en el trabajo, pero también en la calle, o en el piropo, o en la política, el senador, el parlamentario, etc. Ahora, todo eso que fue dado, ¿no? Aparece quién sabe de dónde, en una serie de procedimientos que se pierden, supongo yo, porque se van haciendo cada vez más chicos o microscópicos, donde terminamos siempre por encontrar a
el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OCDE, ¿sí? Es decir, un club de países ricos en defensa del liberalismo en Occidente, que son los tipos que hacen las pruebas PISA, ellos. Y nosotros salimos desesperados porque sacamos un puntaje bajo, mientras que Shanghái, señor, una pujante sociedad, etc. Ahora, eso es lo que está mal, ¿entendés? Que vos no puedas dormir porque te fue mal en las pruebas PISA, o porque perdiste el grado inversor. Chao, yo creo que efectivamente es como para... Bueno, para que nos dé algo, viejo. Está todo mal. Ahora, claro, pero lo terrible es lo que yo te decía, es decir, de cómo la izquierda encarna ese ideal técnico, ¿no? Encarna esa neutralidad, esa nada. Es decir, no son sino una pieza funcional a una máquina que produce, comercia, muestra, vive, reproduce, etc., ¿no? Entonces el enemigo ideológico, el viejo enemigo ideológico, ya no está ahí. Todavía la izquierda se llena, un poco la boca hablando del enemigo ideológico, ¿no? Ahora, vamos a suponer una cosa, nosotros somos unos capitalistas bárbaros, ¿no? Tenemos un emprendimiento fabuloso. Nos salíamos aquí y allá, conseguimos dinero, capitales, y ahí en el astillero, ahí abajo, por ahí, la Rambla acá, hacemos un shopping, ¿no? 3 pisos. Sí, más. Vendemos los locales, bla, bla, bla. Inmediatamente se convierte. Nosotros tenemos planes y digamos que tenemos un arquitecto, alguien que para cumplir con los protocolos de la intendencia o de los bomberos, de lo que fuera, entendió que va a haber un impacto urbanístico de tal tipo, de tal otro, que esto se va, bla, bla. Vos escuchame, ¿sabes cómo? Dentro de 2 años estamos jugando en primera, ¿no? Bien. Inmediatamente, puesto el shopping, el edificio, todo, como decía un señor que se llama Jean Baudrillard, todo alrededor se convierte en un desierto. Los parques de estacionamiento, el cemento, las luces heladas, ¿entendés? Adentro, es decir, eso es una especie de galpón, porque es una, ¿cómo decirlo? Es una especie de receta urbanística. Eso no se puede mostrar hacia afuera, ¿no? Tiene que ser cerrado. Pues nada puede hacernos sospechar de que adentro la gente la pasa bomba. Claro, ya. Ahora, fíjense cómo ahora los supers también, ¿no? Es decir, han cerrado aquellas vidrieras grandes que tenían, las cierran con publicidad o cosas. Ese desierto construido alrededor no dura mucho. Al cabo de... es como si hubieran tirado ahí una bomba nuclear. Pero al cabo de una semana, digamos, la cucaracha posnuclear, ese bicho resistente que nace de ninguna parte, se descuelga de las zonas más remotas de la ciudad y copan los circuitos de los alrededores del shopping. Ahí ponen sus tenderetes, aparece el microitinerario, el microempresario itinerante del rubro Alternative Snacks. O sea, el garrapiñero, el manicero, después ponemos mesita, vendemos escudo de Danubio, la revista de ensayo. Prohibido pensar. Se ve mucho todavía de los shoppings. ¿Sí? No, me alegro, vos sabés el alegrón que me da. Que son efectivamente toda esa zona de la economía informal que ya no lucha, como habría de luchar, por los medios de producción, sino meramente por el territorio como condiciones de comercio y de producción, de sobrevivencia, vamos a decir la verdad. El rebusque, eso que le encantaba a Mujica, el folclore del rebusque. En eso ya hay algo noble. No hay nada noble en eso, ¿está claro? Ahora, una vez que eso ocurre, en el barrio empieza a haber problemas porque aparecen los circuitos de mercado negro, el tráfico de objetos prohibidos, droga, prostitución, es decir, todas esas bellezas que adornan, digamos, la actividad comercial, capitalista, urbana, descontrolada, siempre.
el circuito turístico con sus pordioseros alrededor y sus Bartleby pidiendo cosas, en fin. Y por lo tanto el barrio se pone de pie, porque ahora son las 4 de la mañana y no se puede dormir, y porque los muchachos se juntan en el payé del edificio, ¿me entendés? Y empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Unas bandas se cruzan con las otras, de pronto todo se etologizó, ¿no? Hay tribus urbanas, tema estrella de la sociología de hace 20 años, ¿no? Cómo entender ahora la sociedad en términos de tribus urbanas, como si fuera en serio un tratado de etología animal. Entonces tenemos que decir cosas como renuncie Bonomi, traiga para acá sus cosas, sus guardias civiles, necesitamos más patrullaje, necesitamos operativos, ¿cómo es? Mega operativo, necesitamos helicópteros, drones, megamilicos, es decir, tenemos que tener todo el barrio erizado de dispositivos de seguridad porque todo esto se puso feo, ¿no? Entonces vamos a suponer que ahora nosotros cambiamos y somos anticapitalistas furiosos, así como yo soy ahora, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ordenar el territorio. Miren, es una de las bellezas que tiene este gobierno, dicho sea de paso. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial. ¿Te das cuenta que se entiende lo social no como un espacio colectivo o público, sino más bien como un territorio implícitamente desordenado que hay que ordenar? Eso ya da como una idea de la cosa, supongo, ¿no? Tenemos que ordenar el territorio. Lo ordenamos con policías, cámaras, etc. Inmediatamente se nos quejan los otros, naturalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, mire, vamos a cerrar el shopping. Tenemos de punta toda la Cámara de Comercio, Cambau, toda esa gente, como se nos ponen, nos casan del cogote, los quieren matar. Nosotros igual resistimos, no hay ningún problema. Es decir, no hay lucha contra el capital que no tenga puntos dolorosos, es decir, eso va a ser muy jodido. Pero lo peor es que vamos a tener en nuestra contra a toda esa masa popular que sobrevive rebuscándose alrededor del shopping. Por lo tanto, una medida capitalista tiene que ser una medida profundamente antipopular, por lo menos en principio. Después vemos. Después vamos a ver si pasa la crisis de abstinencia, a ver cómo se nos recibe de nuevo. Digamos, la segunda vez por ahí nos va mejor, claro. Ahora, mientras tanto, si nosotros somos el gobierno que somos, efectivamente estamos mirando las encuestas y viendo que hemos perdido popularidad porque tal medida resulta que no le gustó a fulano o a perengano, y entonces ahora nosotros gobernamos porque las cifras nos dicen cómo se gobierna. Y el periodismo liberal nos dice cómo se gobierna. Entonces muchas veces uno tiene la sensación de estar siendo gobernado por el nanofole, entonces eso no está bien. Es decir, yo creo que eso es como una especie de ridiculez extra que el capitalismo tiene, que resulta desconcertante, porque el capitalismo, además de ser injusto, ¿no?, explotador, abstracto, soviético, todo, en fin, perdón, además de todo eso, es estúpido, es imbécil y cree que nosotros somos imbéciles, lo que lo hace más imbécil. Entonces uno a veces no sabe muy bien cómo comportarse, no sabe si enojarse contra la imbecilidad o si efectivamente ponerse a luchar contra la injusticia, es decir, no sabe qué va primero. Es decir, el capitalismo ha llegado a un punto en el cual es tanto el excedente afectivo contra el propio capital que genera, que nosotros ya no podemos asumir esa forma tranquila de vamos a superar conceptualmente el modo de producción capitalista. No, tenemos que hacer algo. Por lo menos durante 3 o 4 días queremos bailar sobre su cadáver, humillarlo, exponerlo públicamente, en fin, ese tipo de cosas. Lo paradójico prenderlo fuego, sí. es que en su estupidez, para utilizar tu expresión, sí, el capitalismo tiene la capacidad de hacer todo funcionar a su propia lógica, ¿no? Y eso coloca muchas dificultades sobre uno de los debates estratégicos más fuertes, que es el de la estrategia, pero sin duda estas reflexiones tuyas aportan. Volviendo a hablar de izquierda y derecha, sí, y de democracia o su falta,
Hoy en América Latina estamos viendo una contraofensiva de la derecha a gran escala. La vemos en Argentina, por mencionar un ejemplo cercano, y en Brasil, por mencionar el ejemplo más reciente. Y esa contraofensiva tiene la particularidad de que ya no la hace contra las instituciones de la democracia, sino por medio de esas instituciones. Entonces, ¿cómo explicás vos esa novedad o esa particularidad de la contraofensiva de la derecha contemporánea? Más o menos esto es funcional a lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Es decir, si uno entiende que democracia y política eventualmente son antagonistas o han podido llegar a ser antagonistas en el mundo capitalista contemporáneo, por una razón muy sencilla, porque decíamos, la democracia parece ser entendida ya casi absolutamente como una especie de administración gerencial de la economía, con valores que aparentemente, valores que parecen nobles, ¿no? Para que la gente viva mejor. Bien, yo creo que vamos a tener que empezar por rever eso, ¿no? ¿Qué carajo quiere decir en boca de un economista que la gente viva mejor, ¿no? Bien, bueno. Ahora, es decir, la política no puede ser considerada un medio para conseguir algún tipo de finalidad, no. Si la política es un fin en sí mismo, es nada. La política es como la educación o como el lenguaje, digamos. Es decir, no son instrumentos que yo uso para conseguir tales o cuales beneficios, no. Ese tendría que ser un axioma importante de la praxis política. Ahora, si uno lo ve así, es obvio que la democracia y el capitalismo son un poco menos que coextensivos. Da toda la sensación de que, excepto China, que está ahí como una especie de hermano dormido, medio retobado, para mostrar que el capitalismo y las cúpulas autoritarias, el día que se abracen, tenemos que ponernos a temblar, sí, está claro. Todavía el capitalismo occidental, sobre todo el ligado a los Estados Unidos de América, o sea, todos ellos, funcionan dentro del fetiche democrático o acuerdista o respetuoso, etc. Que es el peor, dicho sea de paso, porque para el caso ha logrado ser el más autoritario de todos, es verdaderamente, a mi gusto, muy jodido. Por eso es que yo no me salgo de los límites de la democracia, está claro. Un golpe de Estado antes era un gesto de poder soberano, en tanto la persona que da el golpe de Estado, la persona, la clase, el equipo, lo que sea que da el golpe de Estado, decreta inmediatamente un estado de excepción. Decretar el estado de excepción quiere decir dos cosas. Uno, en tanto individuo vos te caen las generales del estado de excepción. Es decir, te pueden caer en cualquier momento, te jodés. Pero en segundo lugar, entendés que eso es excepcional. Si eso es excepcional, quiere decir que hay un mundo correcto en el que las cosas vuelven a su lugar, pasa la tormenta y por lo tanto cabe esperar que la Constitución se ponga a funcionar de nuevo, yo recupere las garantías jurídicas, etc. y voy a volver a ser sujeto. Eso fue el estado de excepción. Ahora, vivimos en una especie de estado de excepción generalizado en el que no fue necesario dar un golpe de Estado, no fue necesario mover un solo milico, no se tiró un solo tiro al aire, nada, absolutamente. Ahora, sin embargo, todos tenemos nuestra subjetividad política completamente cautiva. ¿De qué? De la técnica, de las cifras, de la catástrofe, del terror, de la muerte, de lo que sea, ¿no? De no recibir la siguiente dosis a tiempo, decir lo que ustedes quieran. Y naturalmente que la democracia cierra ese circuito. Fíjate vos que qué es, en definitiva, lo que se hace contra Dilma Rousseff, lo que se había hecho contra Zelaya, en fin, las tormentas por las que pasó Evo Morales o Correa o lo que sea. Y básicamente son auditorías, ¿no? Es una empresa, ¿está claro? Si metiste la mano en la lata, o si no te cerraron bien las cuentas, o si mentiste, dijiste que esto iba a ir para el rubro papel higiénico, pero en realidad compraron tenedores, y ahí más o menos se sospecha, es obvio que vos vas a estar bajo algún tipo de medida, ¿cómo se llama eso?
Impeachment. Ahí va, un impeachment. Es decir, impeachment es el juicio, ¿no? El juicio político es una palabra muy prolija, ¿no? Es decir, es del derecho anglosajón. Es precisamente un juicio administrativo que se le hace a un cargo público porque se sospecha, etcétera, es eso. Y por lo tanto el Parlamento o quien sea tiene la potestad de retirarlo de sus funciones, ponerlo en un freezer hasta que la cosa más o menos se aclare. ¿Está todo bien? Perfecto. Ahora, fíjate que eso supone que ya la democracia es la propia corrección de la administración económica del capital, ¿no? Si vos no administraste bien el capital, luego te van a sacar por la sencilla razón de que técnicamente no pareces muy apto. Te desviaste del camino. Ahí va. Pero eso no es una desviación ideológica. No, uno no se puede confundir. Eso es una desviación técnica. Y esa desviación está incorporada en la propia ontología del capital. Es decir, cuando Marx, hablando del fetichismo y qué sé yo, él dice: el capitalismo progresivamente va a ir, o ha ido, digamos, desideologizando, vamos a decirlo así, las relaciones sociales, digamos, las llamadas relaciones simbólicas de producción, o las relaciones de producción a secas, conforme fetichiza las relaciones técnicas. ¿Sí? Eso es un desplazamiento de ontología, ¿está claro? Es decir, antes el patrón, el padre, el amo, el terrateniente, el milico, etcétera, significan algo dentro de la, ¿cómo decirlo?, de la gran narrativa social. Ahora ya no. Todo eso cae y queda atrás como una especie de superchería, ¿no? De infantilismo, de superstición, etcétera. Y lo que cuenta es precisamente el desempeño, el rendimiento, el CEO tiene que ser un señor proactivo, y cosas por el estilo. Todo ese sermón estúpido de autoayuda protestante, digamos, que se da ahora, esos cursitos para vender autos usados, digamos, que ahora se dan a nivel de ISO 9001, cosas por el estilo, ¿no? Es precisamente la fetichización radical de toda la economía política, ¿no? Vale decir, eso es lo que existe, por lo tanto es lo que vale la pena, es lo que importa, y todo lo demás son resabios de los tiempos oscuros que van a desaparecer junto con el alumbrado a gas, digamos, el cableado y cosas por el estilo. Ahora, por eso me da la sensación de que es efectivamente así, es decir, que la democracia es la multiplicación del recurso técnico, no es otra cosa. Y por lo tanto, ¿por qué dar golpes de Estado? En primer lugar, ¿por qué derrocar un gobierno de izquierda que resulta ser muy útil para que el capital haga sus negocios? Eso en primer lugar. Ahora, cuando el capital entiende que va a clavar la bombilla un poco más hondo y va a sacar más de lo que había sacado hasta ese momento, bueno, en ese momento establece o interpone recursos técnicos, ¿no? En esa clave lees al Brasil de hoy. Sí, y Argentina también. Porque en definitiva, si bien no hubo un impeachment contra los K, fíjate vos, los últimos años del gobierno K han sido, claro, investigaciones, los tipos siempre están como iluminados por la moral, por la luz de la moral protestante de la democracia, ¿no? Es decir, tienen una cadena hotelera, el dinero acá se fuga por la frontera, no sé qué, mataron a un fiscal, amenazaron de muerte, independientemente de que eso haya ocurrido o no, menefrero, verdaderamente, lo que no puede ser es que la política sea efectivamente esa escena y no otra. Ahora, evidentemente esto quiere decir que la señora K, cuyo aspecto además no la favorece gran cosa, supongo yo, en fin, pierde puntos en las encuestas, pierde terreno ante la famosa opinión pública, etcétera, porque resulta que son sospechosos de todas estas cosas y que mientras esto no se sepa, ¿sí? Y vamos a decirlo así, la masa es como refractaria, siempre, de lo que diga Canal 10, el 12, Clarín, sí, es eso. La masa es neutra, es totalmente neutra. Tiene un poder neutralizante extraordinariamente alto.
Te seguimos llevando al debate sobre la lógica pragmática de la economía, esta vez para hablar de educación, Sandino. Sí. Tradicionalmente, o en la lógica liberal republicana, a la educación se le asignaba el papel de preparar al soberano para el ejercicio de la democracia, en el sentido de cumplir las leyes, someterse a la lógica institucional y elegir a sus propios gobernantes y o representantes. Últimamente eso ha cambiado, o por lo menos, ¿qué entendés vos que entendés tú que es el papel que se le otorga a la educación en la lógica actual del reinado de la lógica pragmática de la economía? Hay una discusión, es como una discusión entre dioses, supongo yo, por eso uno no se mete mucho, que tiene que enfrentar inmediatamente al docente y al técnico. Chau. Es decir, da la sensación de que yo tengo una ontología antitécnica, sí, totalmente. Eso no quiere decir que yo vaya a agarrar a los sopapos del micrófono, que le prenda fuego al ascensor, o que quiera descablear las computadoras. No, chau, no tiene nada que ver. Lo cierto es cuando se establece el antiguo, antiquísimo valor, por así llamarlo, de la educación. Uno piensa en las paideias griegas, en las paideias de los griegos, se queda como inflado de orgullo, qué sé yo. En realidad los tipos no preparaban a la gente para el gobierno, no, preparaban al sujeto para la política. Eso era un poco distinto. Vamos a suponer que los griegos tenemos algo como una especie de utopía inmemorial que, aunque no haya existido, podemos mencionarla como tal, no hay problema. Eso es distinto a cuando aparecen en la modernidad, allá a fines del siglo XVII, digamos, principio del XVIII, los planes estatales de alfabetización de masas. Es completamente distinto, ¿no? Independientemente de cuál sea la lógica en uno y otro caso, digamos que la lógica institucional ha tenido que ver con lo último, ¿no? Con el problema de educar masivamente. Y ya educar masivamente quiere decir estandarizar los procedimientos educativos, buscar el mínimo esfuerzo del Estado a los efectos de que, etcétera. Ahora, como si eso fuera poco, últimamente el problema educativo se plantea únicamente en términos de capacitación del cuerpo para el trabajo. Y chao. Digo el cuerpo diciendo el cuerpo, ¿no? Es decir, músculos, neuronas, la lengua, la versatilidad del lenguaje, etc. Todo eso es capacitación técnica de la fuerza de trabajo. Ahora, pues hombre, que a mí alguien me persuada de que hay en el trabajo algo que sea intrínsecamente no capitalista. ¿Sí? No hay. A ver, desarrollamos ese. El trabajo es una pieza técnica al servicio del capital. Siempre fue así. El hecho de que en esa pieza pueda ocurrir una heterogeneidad con respecto al modo de producción capitalista, que es la gran esperanza de Marx, ese es otro cantar. Es decir, que del trabajo surja el sujeto capaz de decir modo de producción capitalista, chao, yo también tengo esa esperanza, ¿está claro? Pero en el trabajo en sí, en cuanto tal, no solamente no hay nada de no capitalista, sino que no hay nada que no sea capitalista. Por lo tanto, el folclore del trabajo, de la producción, del esfuerzo, no. Esa es otra de las... Muy caro a Mujica, por cierto. Muy caro a Mujica también, por cierto, que lo mencionaba más temprano. Por supuesto. Y a la instalación de esa especie de lumpen capitalismo, digamos. Y por lo tanto, ahí sí, el problema se plantea efectivamente la diferencia entre cuando todavía hablábamos de liberación y qué sé yo, pensábamos en que la educación, o ponerle o la universidad o lo que sea, tenía que ser o el cerebro del aparato productivo, ¿sí? O el cerebro de la producción. Esto es la inteligencia práctica de la producción,
un modelo inglés de universidad, ¿está claro? O un modelo americano de universidad. O bien la universidad es la conciencia del pueblo y nos dejamos hinchar la pelota, ¿está claro? Es decir, entonces, a mí me da la sensación de que hoy, por ejemplo, no cabe la menor duda de que o bien lo planteas como la conciencia del pueblo, aunque no sepa muy bien de qué hablar cuando hablas de pueblo ni cuando hablas de conciencia, pero es un acto de habla destinado a alejarnos del mito del cerebro de la producción, etc. En serio, es decir, la profundidad o la madurez intelectual de una sociedad no puede pasar por su capacidad de conseguir trabajo o de exportar más. No, tampoco. ¿Y en qué se expresa? Mirá, yo en principio te diría que no sé muy bien. En este caso se expresa, supongo, en esos puntos estrictamente negativos en los cuales yo puedo, y todo el mundo por lo tanto, impugnar la lógica automática del capital. Es decir, no dejar que la vida misma, el metabolismo del capital te lleve puesto. Es decir, en definitiva, en la capacidad de ver críticamente la propia dinámica social. Absolutamente, absolutamente. Pero no solamente la propia dinámica social, atribuírsela al capital. Es decir, pensar que el capital es más viejo que nuestros cuerpos, es más viejo que el mundo, es más viejo que la historia. Y ha llegado a esa sabiduría de espíritu absoluto, digamos, precisamente porque toda la historia moderna ha sido la historia del capital. De modo que pararse contra el capital es pararse, de cierto modo, contra toda la historia moderna, contra la institucionalización del saber, contra el Estado, contra la universidad, y ahí ya me voy contra los cuadros de fútbol. Sí, señor, contra la gallina con rueditas, contra los extraterrestres. Contra la Revolución Francesa. Contra la Revolución Francesa, si cabe, sí señor. Contra la Revolución del 17 también. Sí. Contra el régimen de partidos, incluido el partido de la vanguardia. Cortita y al pie, ya que venimos hablando de esa dilución de la democracia y de la política, sí, de la que tú venías hablando. En ese marco y en el marco de esos procesos, ¿entendés tú que un programa de izquierda anticapitalista debería disputarle al liberalismo la noción de democracia? ¿O hoy el problema debe plantearse en otros términos? No. Siempre primero no, por las dudas. No debería plantearse disputar de nada a nadie. Tarde o temprano la disputa nos hace rehenes de la disputa, ¿no? De manera que en este caso yo siempre soy como más amigo de entender la praxis política de una manera radicalmente nueva. Si vos me preguntás cuál es esa manera radicalmente nueva, yo no sabría decirte, en serio, no tendría la menor idea de cómo plantearlo, ¿no? La educación, por ejemplo, el tema de la educación se ha ido en vicios y siempre se va a ir en vicios. Para el caso, la izquierda se muestra mucho más torpe que la derecha, porque para la derecha, vamos a suponer que todavía hay algo como una derecha y como una izquierda, la cosa puede hacerse, casi doctrinariamente, al margen de esos pequeños grititos que la culpa te pega si sos de izquierda, etc. Y podés afirmar que modelos como el liceo jubilar o los proyectos de participación público-privada o que los vouchers educativos y cosas por el estilo, y los empujás, los impulsás, no hay ningún problema. Yo puedo ser perfectamente bien de la Universidad Católica, especialista en educación, y por lo tanto me juego a una especie de modelo basado en la eficacia, en el rendimiento, en la aceptación de los alumnos, es decir, la obligación que tendría la educación de ser entretenida, divertida, para evitar la deserción, etc. Entonces podemos poner televisores o minitas de minifalda en la puerta con masitas, no hay problema. Si el asunto no está tanto en estimular el deseo, me equivoqué, en fabricar el deseo, sino más bien en estimular la libido, entonces es fácil. Podemos hacer que los liceos se parezcan a shoppings y ya está, no hay ningún problema.
Ahora, el asunto es cómo diablos cortar ese circuito, y ahí es donde la izquierda tiene problemas, ¿no? Si la educación para funcionar tiene que seguir el modelo circense de la televisión, del consumo, o lo que sea, bueno, entonces ahí me las voy a ver negras, va a ser oscuro para mí, no me acuerdo cuál era la pregunta. Si tenemos que disfrutar, ¿no? la noción de democracia. La noción de democracia, ahí está, señor. Entonces, pará. Ahí en ese momento, con esos quilombos que vos tenés, desde el punto de vista, digamos, curricular, administrativo, etcétera, con respecto a la educación, nadie se plantea el problema de que el acto educativo no tiene por qué ocurrir en una institución, en primer lugar. En segundo lugar, el acto educativo necesita algo como un docente, pero no un docente, ¿sí? Necesita algo como un alumno, pero no un alumno. ¿Está claro? Es decir, son como lugares estructurales. El acto educativo puede ocurrir en el trabajo, en el sindicato, donde sea. No interesa dónde, ¿no? Ahora, que es precisamente ese el nivel de la práctica colectiva que se ha perdido, supongo yo, o que nunca existió, a decir verdad, y que ahora sí es necesario crear, ¿no? Por eso yo pensaba que no conviene, me parece, perder el tiempo reclamando la titularidad de la democracia. En primer lugar, porque yo no estoy muy seguro de que la izquierda tenga muchas ganas de ser otra democracia distinta de la que es, ¿no? Aquello de la democracia popular. Lo de la democracia popular, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde se puede llegar así, en eso? ¿No? Hasta... Fíjate que había un conflicto en la Intendencia hace 15 o 20 días. Estamos con esto de los camiones, ¿no? O el sindicato reclamaba esto o aquello. Había habido algo así como un ultimátum por parte de la administración municipal, las negociaciones estaban a cero y el señor intendente citó a la prensa a su casa porque iba a dar información sobre el asunto. Cuando la prensa llegó, el hombre salió disfrazado de ciclista en una bicicletita a decir que no tenía información, a decir verdad, porque ahora todo dependía de la intransigencia o no del gremio, y que él estaba en todo caso a favor de defender la cultura de la bici. Ahora, ustedes se dan cuenta que con esas pequeñas medidas publicitarias, esos golpes de efecto, esa especie de New Age que atraviesa a la New Left uruguaya, no vale la pena verdaderamente preguntarse si nos quedamos con la democracia, si se la regalamos al enemigo, en tanto todavía hay cosas mucho más profundas por hacer. Tenemos que darnos cuenta con más claridad qué es o dónde está y si es alguien el enemigo, ¿no? No sabemos quién es. Seguir invocando a la derecha únicamente porque necesitamos mantener intacta la ingenuidad de ser de izquierda o de creer que la izquierda todavía es capaz de hacer ciertas cosas en el plano de la emancipación social, o qué sé yo, creo que es presuponer mucho, ¿no? Es decir, como que tenemos que empezar antes todavía, me parece. Muy bien. Vamos cerrando entonces esta entrevista, Sandino, que no es más que la primera de una serie de entrevistas que se van a venir en el marco de Hemisferio Izquierdo TV. ¿Todas a mí? Todas a vos, así que andate preparando, Gracias. preparando el salón. Lo que pretendemos con esta serie de entrevistas y con el conjunto de debates estratégicos que intentamos proyectar desde Hemisferio Izquierdo TV, pero también Hemisferio Izquierdo, el portal web, es la reconstrucción de al menos 2 puentes que lastimosamente se han roto en los últimos años. El primero, el puente entre la academia, la militancia social y la militancia política. Y el segundo, el puente entre las diferentes expresiones de la izquierda con vocación postcapitalista en Uruguay. Esperemos que con esta entrevista y con las que se vienen hayamos contribuido y sigamos contribuyendo a echarle un poco de mezcla a la reconstrucción de esos puentes. Muchas gracias, Andy.